A todos los amigos y cercanos a Ananke, los saludo cariñosamente y les comparto la siguiente reflexión sobre la reconciliación como un servicio a la vida. Una lectura sistémica desde Bert Hellinger. Y comienzo haciendo un breve resumen de lo que va a ser esta charla que hoy construyo para compartir con ustedes como fundamento del quehacer de Ananke con respecto a las constelaciones familiares. La práctica de las constelaciones familiares, desarrollada por Bert Hellinger, ha sido frecuentemente interpretada como una técnica terapéutica o como un método de intervención psicológica, también como una filosofía de vida. Sin embargo, el propio Hellinger insistió reiteradamente en que su sentido más profundo no reside en la intervención ni en la resolución inmediata de problemas, sino en un movimiento interior de reconciliación con la vida, tal como se nos ha dado. En esta reflexión propongo una lectura de las constelaciones familiares desde el paradigma de la reconciliación. A partir del pensamiento de Hellinger y en diálogo con la psicología profunda, exploro cómo la reconciliación permite restaurar el vínculo con el sistema familiar, con el destino personal y con el movimiento mayor de la vida. Las constelaciones son algo más que un método. Las constelaciones familiares han sido ampliamente difundidas como una metodología terapéutica destinada a revelar dinámicas inconscientes dentro de los sistemas familiares. No obstante, una comprensión estrictamente técnica de este enfoque corre el riesgo de perder de vista su núcleo esencial. Bert Hellinger insistía en que el trabajo sistémico no debe reducirse a un conjunto de procedimientos orientados a solucionar problemas individuales. En su visión, las constelaciones constituyen, ante todo, un servicio a la vida, cuyo movimiento fundamental es la reconciliación. Como afirma el mismo Hellinger, la reconciliación significa que decimos sí a la vida tal como es, con todo lo que trae consigo. Desde esta perspectiva, el constelador no es un terapeuta que corrige, ni un experto que reordena el destino de otros. Es alguien que acompaña un proceso en el que el alma vuelve a ponerse en relación con la totalidad de su sistema. Abordemos, pues, este punto de la reconciliación como fundamento del trabajo sistémico. Para Hellinger, la mayoría del sufrimiento humano surge de una ruptura del vínculo con la realidad tal como es. Esta ruptura puede adoptar diversas formas: rechazo de los padres, exclusión de miembros del sistema, resistencia al propio destino, identificación inconsciente con sufrimientos no elaborados. Cuando el individuo se opone interiormente a estos elementos, el alma queda atrapada en movimientos de lucha, culpa o reparación inconsciente. La reconciliación aparece entonces como un movimiento de profunda humildad ante la vida. Nos dice Hellinger, solo cuando asentimos a nuestros padres tal como son, asentimos también a la vida. En este sentido, reconciliarse no significa justificar el sufrimiento ni negar las heridas. Significa reconocer el lugar de cada acontecimiento dentro del orden mayor de la vida. Los órdenes del amor, como un camino de reconciliación, son uno de los aportes centrales de Bert Hellinger. Estos principios descubren las condiciones que permiten que el amor fluya dentro de los sistemas humanos. Entre ellos, destacan tres dimensiones fundamentales. La primera, la pertenencia.
Todo miembro del sistema tiene derecho a pertenecer. Cuando alguien es excluido por vergüenza, dolor o juicio moral, el sistema tiende inconscientemente a restaurar el equilibrio mediante identificaciones o repeticiones. La reconciliación comienza cuando lo excluido vuelve a ser reconocido, afirma el mismo Hellinger. Cuando alguien es olvidado, otro miembro de la familia lo representa. El orden. Cada persona ocupa un lugar específico dentro del sistema. Las dificultades surgen cuando estos lugares se confunden o se invierten, como ocurre cuando un hijo intenta cargar con el destino de sus padres. Reconciliarse implica volver al propio lugar. El equilibrio entre el dar y el recibir. En las relaciones humanas, el amor necesita un movimiento recíproco entre dar y recibir. Sin embargo, en la relación con los padres, este equilibrio es imposible. La vida recibida nunca puede ser devuelta en igual medida. La única forma de honrar ese don es transmitir la vida hacia adelante. Una vez que hemos abordado el tema de los órdenes del amor, estamos listos para hablar de la reconciliación y el destino. Una de las intuiciones más radicales del pensamiento de Hellinger es la afirmación de que el ser humano no está completamente separado de su destino. La vida se presenta como una trama compleja de acontecimientos, decisiones y circunstancias que trascienden la voluntad individual. Frente a esta realidad, el yo moderno tiende a reaccionar con resistencia o con intento de control. Sin embargo, para Hellinger, la verdadera libertad surge cuando el individuo puede decir interiormente, sí, así es. Este asentimiento no implica pasividad, sino una forma más profunda de integración. En palabras de Hellinger, la reconciliación con el destino libera una fuerza nueva para vivir. Dentro de este contexto, el papel del constelador es servir a la reconciliación. Desde esta perspectiva, el constelador no es un solucionador de problemas. Su función consiste más bien en servir a un movimiento mayor que él mismo. Esto exige una actitud particular, humildad ante el destino, renuncia al deseo de intervenir excesivamente, capacidad de permanecer en silencio, apertura a lo que emerge en el campo. Hellinger describía esta actitud como una forma de percepción fenomenológica, en la cual el facilitador se retira de sus interpretaciones personales para permitir que la realidad se muestre. Y abordemos entonces otro punto importante, el de la reconciliación y la transformación interior. Cuando la reconciliación ocurre, incluso de manera parcial, se produce un cambio profundo en la experiencia interior de la persona. Este cambio no siempre se manifiesta como la desaparición inmediata de los problemas, sino como una nueva relación con la vida. Entre sus efectos más frecuentes se encuentran una mayor sensación de paz interior, el fin de la lucha contra el pasado, la liberación de cargas sistémicas inconscientes, una apertura hacia el propio destino. En este sentido, la reconciliación no es simplemente una resolución psicológica, es una transformación del vínculo entre el alma y la vida. Más allá de los órdenes del amor, la reconciliación es un regreso al centro. Una de las críticas más frecuentes al enfoque de Bert Hellinger señala que la formulación de los llamados órdenes del amor parece contradecir el carácter fenomenológico que el propio autor atribuía a su trabajo. En efecto, el enfoque fenomenológico, tal como lo entiende Hellinger, exige que el constelador se abstenga de aplicar teorías previas para permitir que la realidad se revele por sí misma. Sin embargo, la formulación de principios como pertenencia, orden o equilibrio podría interpretarse como una sistematización normativa que antecede a la experiencia. Esta tensión
ha sido señalada por diversos autores dentro del campo sistémico, Weber y Hausner. No obstante, una lectura más profunda de la evolución del pensamiento de Hellinger permite comprender que estos principios no constituyen leyes rígidas, sino descripciones aproximadas de ciertos movimientos del alma. Desde esta perspectiva, la reconciliación no se reduce a restablecer un orden sistémico determinado. La reconciliación ocurre cuando el individuo se vuelve al centro de su propio ser. Hablemos entonces de la pertenencia y la pérdida del centro. La necesidad de pertenecer constituye una de las fuerzas más profundas de la vida psíquica. Tanto la psicología del apego como la teoría sistémica han mostrado que el ser humano depende radicalmente de su sistema de origen para su supervivencia y desarrollo. Sin embargo, esta necesidad de pertenencia puede conducir también a movimientos de profunda renuncia a sí mismo. Cuando la pertenencia se vuelve absoluta, el individuo puede llegar a sacrificar su propio destino para preservar el vínculo con el sistema familiar. En este contexto aparecen fenómenos bien conocidos en el trabajo sistémico: lealtades invisibles, implicaciones transgeneracionales, identificaciones inconscientes, amor ciego. En estos movimientos, el individuo no vive desde su propio centro, sino desde una fidelidad inconsciente al destino de otros miembros del sistema. La psicología sistémica ha mostrado que muchos síntomas personales surgen precisamente de estos intentos de preservar la pertenencia. Volver al centro es el movimiento de la reconciliación. La reconciliación ocurre cuando el individuo deja de sostener inconscientemente el destino de otros y vuelve a ocupar su propio lugar en la vida. Este movimiento no consiste en romper con el sistema familiar ni en negar el vínculo con los padres. Consiste en recordar el centro desde el cual la vida se expresa en cada persona de manera única. En el lenguaje tardío de Hellinger, este centro se relaciona con lo que él denominó la gran alma. La gran alma representa el movimiento mayor de la vida que incluye a todos los seres y sostiene la diversidad de destinos individuales. Desde esta perspectiva, el sistema familiar ya no aparece como la instancia última de pertenencia. El individuo pertenece, ante todo, al movimiento más amplio de la vida. Cuando este cambio de perspectiva ocurre, la reconciliación adquiere una dimensión más profunda. Hablemos entonces de lo que significa la reconciliación y la gran alma. En la experiencia de reconciliación, el individuo descubre que no necesita renunciar a sí mismo para pertenecer. La pertenencia no depende de la repetición del destino familiar, ni de la fidelidad inconsciente al sufrimiento de los antepasados. La pertenencia surge del hecho más fundamental de todos: participar en la vida misma. Desde esta perspectiva, la reconciliación puede comprenderse como una forma de conexión con la gran alma. Hellinger lo expresa de la siguiente manera: cuando estamos en sintonía con la gran alma, todos tienen un lugar. En este nivel de experiencia, la reconciliación ya no es únicamente sistémica, es existencial y espiritual. La persona entonces puede decir sí a su sistema familiar, pero también a su propio destino singular. La reconciliación como fundamento del servicio a la vida. Cuando el trabajo sistémico se orienta hacia esta dimensión más profunda, las constelaciones dejan de ser un intento de reorganizar sistemas familiares. Se convierten en un espacio donde el alma puede recordar su centro. El verdadero servicio del constelador consiste entonces en acompañar a las personas hacia ese movimiento de reconciliación donde cada miembro del sistema es reconocido, el destino de cada uno es respetado y cada persona puede asumir su propio camino en la vida. En este sentido,
la reconciliación no es simplemente un resultado terapéutico. Es una forma de volver a estar en sintonía con el movimiento mayor de la vida. Abordemos entonces el tema de la reconciliación como centro, el fundamento del trabajo que realizamos en Ananke. Si la reconciliación constituye el movimiento más profundo del alma, entonces el trabajo sistémico no puede comprenderse únicamente como una técnica terapéutica ni como un modo de intervención familiar. Su sentido último consiste en acompañar al ser humano a recordar el centro desde el cual la vida lo sostiene. Desde esta perspectiva, las constelaciones familiares dejan de ser el fundamento y se convierten en un medio al servicio de un movimiento más amplio. Ese movimiento es la reconciliación. En muchos procesos humanos, el sufrimiento surge cuando la necesidad de pertenecer al sistema familiar conduce a una renuncia inconsciente a sí mismo. El individuo intenta asegurar su lugar en el sistema familiar mediante lealtades invisibles, identificaciones transgeneracionales o implicaciones con destinos ajenos. En estos casos, la pertenencia se sostiene al precio de la propia vida interior. La reconciliación aparece cuando el ser humano regresa a su centro. Volver al centro no significa romper con el sistema familiar ni negar la historia recibida. Significa reconocer que la vida que nos ha sido dada no pertenece únicamente al sistema del que provenimos, sino al movimiento más amplio de la vida misma. En el lenguaje tardío de Bert Hellinger, este movimiento fue descrito como la gran alma, una realidad que incluye a todos los seres y sostiene la diversidad de sus destinos. Cuando el individuo vuelve a este centro, algo esencial cambia. Ya no necesita sacrificar su propio destino para pertenecer. La pertenencia deja de depender de la repetición del sufrimiento familiar y se funda en algo más radical, el hecho de que cada ser humano participa en la vida y es sostenido por ella. La reconciliación consiste entonces en una doble fidelidad. Por un lado, implica decir sí a los padres, al sistema familiar y a la historia recibida. Por otro, implica aceptar que cada persona ha sido llamada a realizar un destino singular dentro del movimiento mayor de la vida. Desde esta comprensión, el trabajo de acompañamiento, sea terapéutico, espiritual o sistémico, encuentra su verdadero horizonte. No se trata de reorganizar sistemas familiares ni de resolver conflictos individuales de manera inmediata. Se trata de crear un espacio donde el alma pueda recordar su centro y reconciliarse con la vida tal como se ha dado. En este sentido, la reconciliación se convierte en el fundamento de Ananke. Las constelaciones familiares, el trabajo con el vínculo y el trauma, así como los distintos caminos de acompañamiento, encuentran su unidad en un mismo propósito: ordenar la experiencia humana para que el alma recuerde su grandeza. Cuando este movimiento ocurre, el ser humano deja de vivir arrastrado por implicaciones inconscientes y comienza a habitar su propio destino. No porque haya escapado de su historia, sino porque se ha reconciliado con ella. En este punto, el alma puede descansar nuevamente en el centro desde el cual la vida la sostiene. Terminemos diciendo que la contribución de Bert Hellinger no puede comprenderse plenamente si se limita a su dimensión metodológica. Las constelaciones familiares nacen de una intuición más profunda. El ser humano encuentra su lugar cuando se reconcilia con la totalidad de la vida. Desde esta perspectiva, el trabajo sistémico se convierte en un acto de servicio al movimiento mayor de la vida. No se trata de cambiar el destino, sino de reconciliarse con él. No se trata de corregir la historia, sino de reconocerla. No se trata de dominar la vida, sino de asentir a ella. Cuando este movimiento ocurre, el alma deja de luchar contra todo aquello que la ha formado y puede finalmente volver a ocupar su lugar en el flujo de la vida. Muchas gracias por su atención.